Buenos días nuevamente, mis hermanos. El Señor les bendiga. Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que le he puesto por título Alfeñiques espirituales. ¿Sabemos lo que es un alfeñique? ¿No sabemos qué es un alfeñique? Eso lo solían usar los abuelos para hablar, eran palabras que usaban los abuelos, pues para referirse a los muchachos debiluchos. Un alfeñique es una persona de una contextura y una complexión delicada y débil. Como dicen también algunos, un muchacho jipato, un muchacho sin fuerza, flaquito, que no, incluso a nivel de personalidad, también se puede hablar de alfeñiques, personas con una personalidad que cualquiera le dice cualquier cosita y los desvía, los lleva, los mueve de aquí para allá, porque no tienen una voluntad o un carácter establecido. Ni siquiera pueden tener opiniones establecidas, convicciones firmes. Eso es un alfeñique. Y el mensaje de hoy se llama alfeñiques espirituales. Había un hombre enfrente de su casa que estaba cuidando su jardín. Jardincito pequeño, pero bueno, el hombre estaba dedicado allí. Mientras está en eso, pasa un caminante que se detiene, mira con atención más o menos lo que está haciendo, pero está viendo sobre todo unas plantas que esta persona tiene sembradas allí, unos arbustos con flores. Y le pregunta al hombre: oye, me parece raro que esas matas que tienes allí estén así como están. Esa especie debería tener un cierto tamaño, pero yo las veo que estas están pequeñas. Y deberían tener como más hojas, y las hojas deberían ser de un color verde brillante. Yo las veo más bien como amarillas. Y las flores son pocas, deberían tener bastante y de un color también vivo, eso no se le cae nunca a la flor. Y las flores deberían ser rojas, brillantes también, y no, las tienen muy apagadas y muy poquitas. ¿Qué les pasa? ¿Por qué están así? El hombre le contesta: bueno, mira, yo he estado pensando que yo creo que a mí me estafaron cuando fui a comprar esas matas. Porque, oye, desde que las sembré aquí, eso no ha visto vida. Y el hombre, mientras el dueño del jardín le está contestando, sigue viendo. Y entonces de repente el hombre ve que se agacha y mira un poquito y mete la mano debajo de las matas y se levanta y le pregunta: mire, ¿qué es esa hierba que le está creciendo ahí? ¿Por qué tienes tanta de esa hierba en el jardín? Le dice: bueno, mira, eso fue una suerte que yo tuve, porque eso es duende de jardín, eso es una grama que la hoja es redondita, no sé si ustedes la han visto, brillante, pero es grama, es algo que tienes que comprar para plantarlo, no nace sola. Pues. Pero el hombre dice: bueno, a mí eso me salió solito allí. Y el hombre, que parece que sabía bastante de planta, le dice: mire, mi amigo, eso no es duende de jardín, eso es una mala hierba que usted dejó que se le regara por toda la tierra. Eso es lo que se está chupando esas otras matas. Usted tiene que sacar todo eso para que esas matas puedan agarrar la fuerza que necesitan tener, que deben tener, el aspecto que deben tener. Y el hombre, después que el caminante, el que estaba pasando, se fue, queda pensando: oye, qué tonto, lo que es no saber. Yo pensé que había tenido suerte, que me había nacido esa grama aquí, y no, lo que dejé crecer fue mala hierba. Y la mala hierba es así. Usted no necesita hacer mucho para que la tierra se le llene de monte. Usted lo único que necesita hacer es no trabajar, sentarse a ver cómo crece. Pues. Si usted deja un terrenito descuidado, hermano, lo que va a salir ahí es monte, y eso es facilito, eso no necesita mucho, que le llueva, más nada. Y así es en nuestras vidas espirituales. Una vida consagrada, dedicada a los propios apetitos, a los propios deseos desordenados, nos convierte en alfeñiques espirituales. Y yo sé, por la descripción que les hice ahorita de lo que es un alfeñique, que ninguno de nosotros queremos serlo, ¿verdad? No queremos ser
débiles espirituales, ni personas que se dejan arrastrar por cualquier situación de la vida hacia el pecado, ¿no? Que no queremos ser eso, ¿verdad? La pregunta es, ¿cómo eliminamos del jardín de nuestra vida espiritual esa mala hierba de los apetitos desordenados, de la carnalidad? ¿Cómo lo hacemos de un modo bíblico y efectivo, que de verdad rinda frutos en la vida espiritual? La carta a los Romanos es un tratado acerca de la salvación por gracia por medio de la fe. Si usted lee esa carta, usted va a encontrar muchas cosas explicadas por el apóstol Pablo acerca de nuestra condición sin Cristo, acerca de cómo nos salvó, lo que hizo por nosotros. En esta carta encontramos el Evangelio como el poder de Dios para salvación. El Evangelio que muestra la justicia de Dios en Cristo. Y no sé si entendemos eso, de que muestra la justicia de Dios, porque la realidad es que Dios, siendo un Dios justo, no podía simplemente barrer nuestros pecados y meterlos debajo de la alfombra y después abrir la puerta trasera del cielo y meternos coleados en el cielo. No podía hacer eso, porque entonces dejaba de ser justo. Pero entonces Cristo vino, lo envió Dios, se hizo hombre, cargó nuestros pecados y nuestras culpas y fue a la cruz y los pagó. Y fue lo que permitió ese acto, ese sacrificio, es lo que permite que Dios tome a pecadores que han quebrantado en todas las maneras imaginables su ley y los llame justos, los pueda declarar justos por la fe en Cristo. Es de esa manera que Dios nos puede librar de una condenación que sin lugar a dudas merecíamos, porque somos pecadores. Pero Cristo, al pagar por todo eso, permitió a Dios proveernos una manera para ser librados de esa condenación, sin romper su justicia. Ahora la pregunta es, vinimos a Cristo por la fe, creemos en su muerte, en su sepultura y su resurrección para salvación. Dios nos ha declarado justos en Cristo, es decir, nos ha declarado personas que hacemos justicia, es decir, nos portamos conforme a la ley de Dios. La pregunta es, ¿podemos vivirlo? ¿Podemos hacer que nuestras vidas prácticas estén a la par de cómo Dios nos ve en Cristo? ¿Podemos vivir con justicia? Si avanzamos en la lectura de Romanos y llegamos al capítulo 7, nos encontramos un panorama un poco decepcionante, digamos. Si nos detenemos en Romanos 7, nos quedamos como que hoy desanimados. En ese capítulo, Pablo, en pocas palabras, lo que nos dice es que nosotros, como seres humanos, no tenemos los medios para vencer al pecado. Nuestra fuerza de voluntad, nuestro deseo de hacer las cosas bien no basta. No es suficiente para que nosotros venzamos al pecado. Hoy vamos a estar moviéndonos en Romanos capítulo 8, verso 13. Y en el capítulo 8 justamente trata de esto. Sí, bueno, ya establecimos, hemos sido salvados por gracia, hemos sido colocados o apartados, santificados en Cristo. Es decir, el Señor nos agarró y nos puso aparte. Ahora el capítulo 8 es el poder para vivir esa santidad en la práctica. Y en el capítulo 13 hay un gran tesoro de sabiduría para nosotros en estos temas de nuestra salvación. El capítulo 13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y en una primera parte de este mensaje vamos a hablar acerca de una nueva criatura moribunda. En el versículo anterior, el versículo 12 del capítulo 8, Pablo dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne.
Lo que nos está diciendo Pablo es que no hay razón para que nosotros llevemos vidas carnales, para que nosotros llevemos vidas sujetas a los apetitos de la carne, a los deseos pecaminosos, a la naturaleza pecadora que hay en cada uno de nosotros. No hay razón, y nos dice que no hay razón porque no le debemos nada a esa naturaleza pecadora. Nuestra deuda es con otro. Y la pregunta aquí es, ¿por qué Pablo dice eso? O sea, ¿de dónde se agarra Pablo para decir, no le debemos nada a la carne? Bueno, lo responde aquí en el capítulo 13, en el versículo 13, perdón. Y en esta primera parte del capítulo 13 dice, si vivís conforme a la carne, moriréis. Y vemos que allí Pablo nos está mostrando un camino y un destino. ¿Sí? Un camino y un destino. El camino, una vida de carnalidad. El destino, muerte. Ahora, él dice, si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero ¿qué significa vivir conforme a la carne? ¿Qué quiso decir Pablo con esto? El verbo que está usando aquí, vivir, simplemente se está refiriendo a nuestro estilo de vida, nuestra conducta cotidiana. ¿Cómo llevamos nuestra vida? ¿Sí? Ya vimos también que la carne es nuestra naturaleza pecadora. No está hablando simplemente del cuerpo, como que si el cuerpo fuera la parte mala del hombre, pero el alma y el espíritu fuera la parte buena. No. Está hablando de la naturaleza que todos nosotros como seres humanos integrales, alma, cuerpo, espíritu, tenemos, con la cual nacemos. Esa naturaleza que tiene inclinaciones hacia el pecado, esa naturaleza que tiene deseos desordenados, que no se ajustan a los designios de Dios, esa naturaleza que tiene apetitos que no se conforman a la ley de Dios. Y dice entonces que vivir conforme a la carne, es decir, si nuestro estilo se conforma, nuestro estilo de vida se conforma, se ajusta a nuestra naturaleza pecadora y sus deseos. ¿Y qué significa esto de se conforma o se ajusta? La palabra significa sujetarse, someterse bajo, estar bajo el dominio. Es decir, si nosotros vivimos nuestra vida dominados por los deseos y los apetitos de la carne, moriremos. Ahora, tenemos que establecer a qué se refiere Pablo cuando dice moriréis. ¿Qué significa que aquel que viva conforme a la carne va a morir? Vamos a ver algunas posiciones que han sido mantenidas respecto a esto. ¿Qué significa eso? ¿Se refiere Pablo a la muerte eterna? Pablo, si leemos todo el contexto de la carta, nos vamos a dar cuenta que está hablando a cristianos. Pero si un cristiano es salvo, tiene vida eterna, es decir, no puede morir, no puede recibir condenación. ¿De dónde saco yo eso? Bueno, si leemos Romanos 8, capítulos del 38 al 39, leemos allí, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Y acordándome de aquel comercial de Movistar, podríamos decir aquí, y la Colonia Tovar, porque es lo que Pablo hace básicamente, ni ninguna otra cosa creada, por si se le olvida algo, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Fíjense que dice muchas cosas, ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, y está hablando incluso allí, incluyendo nuestras propias obras, nuestros propios hechos. Nada de eso nos podrá separar del amor de Dios, pero para rematar esta verdad de que un cristiano no puede recibir condenación eterna si en verdad ha sido salvo por la fe, podemos leer Colosenses capítulo 2, verso 13. Y allí leemos: y a vosotros, estando muertos en pecado
y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. El perdón que Cristo le da al hombre que pone su fe en Él, a la mujer que pone su fe en Él, es total. El tiempo verbal que usa Pablo allí en Colosenses está en lo que nosotros conocemos como pasado, algo que sucedió una vez y ya. Fuimos perdonados de todos nuestros pecados, todos aquellos que hayamos cometido, incluso aquellos que estemos cometiendo ahora, y de aquellos que un día cometeremos y aún ni siquiera sabemos que los vamos a cometer. Por todos ellos pagó Cristo y nos dio perdón. Entonces, podemos estar seguros de que Pablo en Romanos 8:13 no está hablando de muerte eterna. Otros dicen que Pablo se está dirigiendo allí a cristianos profesantes, digamos, gente que piensa que ha sido salva, pero realmente no lo es. Sin embargo, si volvemos al verso 12, nos encontramos que Pablo llama a sus lectores hermanos. Les dice, así que hermanos. Pablo está escribiendo a sus hermanos en Cristo, que posiblemente sean hermanos carnales, en el sentido de que viven en carnalidad, sí, pero salvos. Quizá no están o no se han colocado, no han permitido que la fuerza dinámica del Espíritu controle sus vidas, pero son hermanos. Entonces podemos decir que no se está refiriendo a cristianos profesantes, se está dirigiendo a creyentes, a personas salvas por la fe en Cristo, que sí, están en un estado deplorable. Cuando él dice aquí, si vivís conforme a la carne, moriréis, la palabra moriréis literalmente significa estaréis a punto de morir. Y está hablando de eso, de un estado deplorable en la vida espiritual de la persona, que donde no da signos contundentes de vida espiritual, no da señales de vida, donde no hay crecimiento en las cosas de Dios, donde está alejado de Dios, no porque Dios se haya alejado de él, porque ya leímos que nada nos va a separar del amor de Dios, sino que nuestro mismo pecado hace que nos alejemos nosotros de Dios. Alejados de Dios entonces, de la vida que Él nos da y de los medios que nos otorga para poder vivirla. A eso se refiere Pablo. La idea no es quitarle seriedad al asunto, al decir no se trata de condenación eterna, sino de un estado espiritual triste y lamentable. No, ojo con eso, porque esta es una situación extremadamente peligrosa para el creyente. Y les voy a explicar por qué. Porque si tú permaneces mucho tiempo en esta condición, no te vas a quedar allí donde estás. Si usted deja hoy una matica de monte en la tierra y se acuesta a dormir y se levanta en la mañana, es probable que la matica esté más grande. Si le llueve y se acuesta a dormir un día, 2 días, 3 días y vuelve a venir a la semana al terrenito, es probable que ahora no sea una sola matica, sino que haya más. Y cuando se da cuenta, le comió todo el terreno. Esta situación no se queda igual, empeora. Empezamos a ver cosas como una conciencia endurecida, que no siente tristeza por el pecado, que no aborrece el pecado. Empezamos a ver cosas como corazones conformistas, corazones que empiezan a pensar, mira, realmente no hay nada mejor. Esto tiene que ser la vida, porque, se han convencido de que no pueden salir de esa condición. Espíritus engañados, creyentes que empiezan a pensar que como están viviendo bajo la gracia, como ya sus pecados fueron perdonados, no importa cómo vivan. Espíritus engañados con una gracia barata, como que si su salvación no hubiera costado la sangre del Dios del universo. Entonces, es una situación extremadamente peligrosa y muy difícil de revertir. Mientras más usted baja en ese barranco,
más difícil es volver a subirlo. ¿A dónde quiero llegar con esta primera parte del verso? Bueno, en primer lugar, quiero que sea una palabra de alivio. Cuando yo estaba empezando en los caminos del Señor, yo empecé a dejar muchas cosas en mi vida, pero había algo en particular que no era capaz de abandonar. Yo fumaba muchísimo. No era la única cosa. Habían varias cosas que me era difícil dejar, pero otras fue como más fácil ponerle un freno. Por ejemplo, yo era un hombre groserísimo. Grosero, hermano. O sea, unas palabras que... Una vez yo estaba en la Universidad Nacional Abierta, yo estudiaba allí Ingeniería de Sistemas. Yo sí veía que había una muchacha que me parecía conocida, pero nunca me había parado a hablar con ella ni preguntarle de dónde nos conocíamos. Bueno, un día, ya yo había visto como 5 veces Matemática 2 y no había sido capaz de pasar ese examen. Oye, hermano, cuando me enteré de que había raspado, yo perdí el control. Yo dije una cantidad de cosas, hermano, que si yo las hubiera dicho, si no hubiera estado en Venezuela, si hubiera sido en otro país, a mí me expulsan por desacato del decoro. Porque, hermano, o sea, la cantidad de vulgaridades que yo dije, y cuando volteé me encontré de cara a cara con esta muchacha, y en ese momento me vino a la cabeza quién era. Era Marián, la esposa de Josué, el hijo del pastor. Ya yo estaba asistiendo aquí a la iglesia, ya yo estaba allí donde está sentada Gabriela. Ya yo había hecho confesión de fe, llorando ahí donde está sentada María. Ustedes se imaginan que en ese momento se acabó la furia, se acabó la ira y empezó una vergüenza espantosa. No nos dijimos nada, ella solamente me miró, yo la miré y yo me fui. Nunca hablamos de eso, yo no sé si Marián se acuerda de eso, porque nunca lo hablamos. Pero en ese momento, así como ella me vio y así como yo me di cuenta de lo horrible que había estado diciendo, pensé, eso es lo mismo que la gente acaba de ver. Inmediatamente pensé, Dios también lo vio. Y todo lo que yo hubiera podido decir esa semana, el domingo anterior en la iglesia, o hubiera podido hacer, no significó nada. Decidí que no iba a pasar más. Decidí que eso iba a cambiar. Y el Señor me ayudó. Pero el otro problemita, el cigarro, no fue tan sencillo. Y llegó un momento en el que me sentí tan mal y tan pesado con ese pecado que pensé, yo no soy salvo, yo no soy cristiano. Y por eso les digo que quiero que esto sea una palabra de alivio. Es posible la existencia de cristianos carnales. Si no me cree, lea 1 Corintios capítulos del 1 al 3. Céntrese en los primeros versículos del capítulo 1. Pablo llama a los santos, a los hermanos de la iglesia de Corinto, santos. Ahí no hay duda, se está hablando con personas que creyeron en Cristo. Lea y llegue al capítulo 3. Y en los primeros versículos del capítulo 3 usted encontrará que Pablo los llama carnales. Es posible ser salvo y vivir en un estado de vida espiritual deplorable. Es posible vivir tan alejado de Dios que no se note que somos cristianos. Ahora, ¿por qué digo que debe ser de alivio? Bueno, no se golpee, no se vaya a ir de la iglesia, no deje de orar y de leer la palabra y de pedirle al Señor que lo ayude para dejar ese pecado. Usted ha creído en Cristo, tenga fe, Él puede cambiar su vida. Pero también quiero que sea una palabra de advertencia. Porque si sigue siendo carnal, siempre vas a ser un alfeñique espiritual. No vas a ver el poder de Dios en tu vida. No vas a ver al Espíritu Santo transformarte, cambiar tu vida y llevarte a donde te quiere llevar, a la vida abundante que Cristo vino para traer. Serás esclavo del pecado. Tu testimonio, así como el mío aquel día, será basura. ¿Con qué cara predicas al inconverso si tu vida es un desastre? Tu credibilidad se destruye. ¿Cómo sirves en la iglesia o aconsejas o oras por un hermano cuando es evidente que tú no debes saber mucho de lo que estás hablando porque tu vida está en el piso? Y lo más importante de todo es que nuestro servicio se destroza. Todo lo que podamos hacer para el Señor, en lugar de ser
piedras preciosas, oro, plata, se convierten en hojarasca, heno, madera. Y un día vamos a estar frente al tribunal de Cristo y aquel galardón que podía haber sido para nosotros no lo recibiremos, lo perderemos, porque nuestro servicio se vio destruido por nuestra manera de vivir. Porque nuestra manera de vivir afectó la manera en la que colaborábamos en la edificación del cuerpo de Cristo. Y eso es triste, porque pudimos haber hecho mucho más. En cuanto a lo que decía acerca del alivio, también tenemos nosotros, hermanos, los que enseñamos, los que predicamos la palabra, tenemos que asegurarnos que no estemos predicando juicio y condenación eterna a los hermanos, que no estemos destrozando a una persona que quiere que el Señor cambie su vida. Sí, tenemos que advertir y tenemos que exhortar que la vida de carnalidad no es de Dios, pero no podemos desde nuestra posición como maestros y como predicadores romperle las piernas a la gente diciéndole seguramente es que tú no eres cristiano, te vas a ir para el infierno. Contexto de toda la Biblia sacado fuera de su contexto para amontonarlos como piedras arriba de la persona. Esa no es la predicación ni la enseñanza que tenemos que dar a nuestros hermanos. Tenemos que enseñarles que hay más, que si en verdad pusieron su fe en Cristo, hay más. Y así pasamos a una segunda parte en este mismo texto. Y quiero aquí hablarles de una nueva criatura plena de vida. La segunda parte del verso 13 del capítulo 8 a los Romanos dice: mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y volvemos a lo mismo, tenemos un camino, un destino. El camino es hacer morir las obras de la carne, el destino, viviréis. Y tenemos que hacernos la misma pregunta: ¿qué significa hacer morir las obras de la carne? La palabra hacer morir, en este contexto, apunta a extinguir, a ahogar algo, para que no pueda actuar más, para que no pueda ejercer ninguna influencia más. Se refiere a eso, esta palabra hacer morir. ¿Y qué son las obras de la carne que Pablo nos está diciendo que hagamos morir? No hay que hacer un ejercicio muy fuerte. Vamos a Gálatas capítulo 5, verso 19. Y de ahí en adelante podemos leer cuáles son las obras de la carne. Gálatas capítulo 5, desde el verso 19, y leemos allí: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y nuevamente la colonia Tobar, y cosas semejantes a estas, por si se le olvidó algo. Y dice aquí, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esas son las obras de la carne. Hechos que cometemos voluntariamente, que van en contra de la ley de Dios. Hombres que engañan a sus esposas, mujeres que engañan a sus esposos, solteros con vidas de promiscuidad, que andan conforme a cada deseo, a cada apetito que nace en su corazón y van tras él sin importar nada. Idólatras, que han puesto otra cosa en su vida en lugar de Dios. Hechiceros, santeros, brujos, adivinos, gente que lee las cartas, astrólogos. Enemistades, y aquí vamos más al tema interpersonal. Enemistades, odiar a otros. Vivir activamente para ver al otro caer. Pleitos, vivimos siempre en un conflicto. Celos, iras, contiendas,
disensiones, herejías. Ya la leí. Envidias, homicidios. Todas esas cosas son obras de la carne. Ahora yo pregunto, si son hechos que nosotros cometemos, yo me pregunto, ¿hay algún vigor, alguna vitalidad en esas obras para matarlas? ¿No? Esas obras se hicieron, se cometieron y ahí quedaron. Entonces yo tengo que pensar a qué se refiere Pablo, porque lo que me dice esto es que si yo me quedo en una lista de pecados, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquello, voy a estar, como Pablo mismo lo decía en Colosenses, capítulo 2, versos del 20 al 23. Allí Pablo dice, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Y ustedes me dirán, bueno, pero es que ahí se refiere a ciertas cosas rituales, como ayunos, como algunas religiones hacen el flagelarse la espalda, el usar una cadena de pullas que le rompa la pierna como autocastigo por el pecado, pero también se refiere, hermano, a todo aquello que nosotros intentamos interponer en nuestro poder como humanos en el camino del pecado. Si yo lo que hago es decirme, no puedes engañar a tu esposa, no puedes andar desordenadamente en lo sexual, no puedes andar en inmundicias y cumpliendo los deseos de tu carne, y lo único que hago es interponer mi fuerza de voluntad y ciertos trucos y cositas para evitar el pecar en el momento en el que no tenga esas armas en la mano, en el momento en el que me encuentre con una situación que no conozco, voy a volver a caer. No es válido simplemente decir, no hagas esto y no hagas lo otro. Cuando yo estaba dejando de fumar, que yo vine y hablé, me acuerdo que hablé con el pastor, hablé con Neiris, no sé si hablé contigo, Moisés, al respecto. Hubo muchos consejos bien intencionados, pero yo me di cuenta de que no me iban a servir de nada. Una de las cosas era, bueno, cuando te den ganas de fumar, cómete unos caramelos. O si ya asociaste el cigarro con el café, no tomes más café. O cuando te den ganas de fumar, en lugar de fumar, lee un libro, lee la Biblia. Otros en el mundo me dijeron, hay una nueva pastilla que sacó Bayer. Creo que era Bayer que sacó eso. La están probando, es efectiva, te quita el vicio del cigarro. Y lo único que me quitó fue los reales. Hermano, nada me iba a hacer dejar el cigarro. Yo tenía 9 años fumando. Igual 9 años intentando dejarlo porque me enfermaba. Yo vivía metido en un hospital con un nebulizador metido en la nariz. Y sí, intenté el caramelito, intenté el libro, intenté muchísimas cosas. No funcionó. Y aunque hubiera funcionado, lo habría hecho yo. ¿Qué gloria hay para Dios ahí? Entonces no basta simplemente con decir, no hagas esto, no hagas lo otro. Trampea tu mente. Ejerce voluntad para que tú puedes no hacer. No basta, no sirve. Las obras de la carne simplemente están manifestando lo que hay en el corazón. Y si yo logro dejar el pecado con estos trucos, o con fuerza de voluntad, habré limpiado mi conducta, pero mi corazón seguirá asqueroso. Es lo mismo que blanquear los sepulcros de los que hablaba el Señor. Está pintando la tumba por fuera, pero adentro siguen los huesos y la pudrición. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que matar? Pablo está hablando aquí de las obras de la carne, la manifestación de algo más que hay dentro de nosotros. Es la manifestación de la naturaleza pecadora que hay dentro, de los apetitos e inclinaciones del hombre condenado, perdido y muerto en el pecado. Y ya Pablo nos dijo que contra ese no podemos, no por nosotros mismos. Pero aquí está el mandamiento: hagan morir las obras de la carne.
Por cierto, no es algo de una vez y para siempre. Si usted arranca, seguimos con la ilustración de las maticas de mala hierba. Usted puede arrancar toda la mala hierba de un terreno y dejarlo limpiecito. Si lo vuelve a abandonar, vuelve a salir. Usted tiene que estar encima de eso, eliminando eso. Pero si ya acabamos de decir que para nosotros como hombres esto es imposible, ¿cómo entonces lo vamos a lograr? ¿Cómo vamos a hacer morir la carne en nosotros? ¿Cómo logramos mantener a la carne ahogada? Si ya la Biblia misma, el Espíritu Santo por medio de Pablo nos ha dicho que en nuestras fuerzas no podemos. Bueno, dice el verso que si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, por el Espíritu, no en la fuerza de la voluntad del hombre, sino en el poder dinámico del Espíritu. Esto hace evidente aún más que Pablo está hablando aquí para creyentes. Porque si usted le dice esto a un incrédulo y le dice, mate las obras de la carne, en el mejor de los casos, usted está perdiendo el tiempo. Porque esa persona no tiene el Espíritu de Dios. ¿Cómo va a lograr matar la carne si aquí está diciendo que solo lo podemos lograr por el poder del Espíritu? Está perdiendo el tiempo o, en el peor de los casos, está siendo muy cruel con esa persona. Porque lo está poniendo en un camino que no tiene un fin bueno. Es para creyentes, para personas que tienen en sí el Espíritu de Dios morando. Pero además, no podemos decir que por el hecho de que tengamos que hacerlo por el poder del Espíritu, no sea nuestra responsabilidad. A ver si me explico. La frase sigue diciendo, hagan morir ustedes, no el Espíritu. Por el Espíritu, hagan morir. Yo no me puedo dejar estar. Es que yo soy salvo y tengo el Espíritu de Dios en mí. El Espíritu va a matar la carne. Dejarme estar, sentarme en el sofá, ver televisión y, bueno, vamos a esperar que el Espíritu haga lo suyo. Eso no va a pasar. Hay algo que nosotros tenemos que hacer. No va a ser en nuestra propia fuerza, no va a ser haciendo un esfuerzo de nuestra voluntad, pero sí hay algo que tenemos que hacer aquí. Y ya lo vamos a ver. Pablo dice que si hacemos morir por el Espíritu las obras de la carne, viviremos. Y aquí tenemos que volver a preguntarnos, ¿a qué se refiere Pablo con vida? Con esta vida. Se refiere a tener vida eterna en el sentido de que vamos a obtener vida eterna si hacemos morir las obras de la carne. No es posible. Si esa fuera la manera de obtener vida eterna, no lo hubiéramos obtenido, porque antes de ser cristianos éramos incrédulos y no teníamos el Espíritu, y la única manera de hacer morir las obras de la carne es por el Espíritu. Si se dan cuenta que hay como un círculo cerrado, que no, como el del huevo y la gallina. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué fue primero? ¿La salvación o el hacer morir las obras de la carne? Entonces no se está refiriendo a eso. Además, la vida eterna es un regalo. Romanos 6:23 dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es decir, yo no tengo que hacer nada en el sentido de obras, de completar algo para ganármela. Yo lo único que tengo que hacer es poner mi fe en Cristo. Y en segundo lugar, la vida eterna solamente se puede obtener por fe. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces no se refiere a eso. Se refiere en esta vida, viviréis, se refiere a una diferencia última entre la vida que puede tener o que puede alcanzar el hombre terrenal y la vida que puede alcanzar a vivir el hombre espiritual. El hombre terrenal está sometido al pecado, es incapaz de matar su propia naturaleza pecadora, no lo puede hacer, y por tanto está moribundo, como veíamos en la primera parte, está a punto de morir, es un alfeñique espiritual. Pero el hombre espiritual está viviendo bajo el control del Espíritu Santo, en el poder del Espíritu puede matar las obras de la carne, y entonces ese mismo Espíritu Santo produce el fruto de una vida santificada.
de una vida de santidad y de testimonio. De eso habla Pablo cuando dice viviréis, tendréis la verdadera vida, una vida en la que serán capaces de vencer al pecado y andar en la santidad del Señor. No estamos hablando de perfección, pero sí de victoria sobre el pecado. Hoy en día yo puedo decirles que yo tengo el tiempo que tengo aquí en la iglesia que no me fumo un cigarro. Eso no bastaría para darle la gloria a Dios. Hoy yo les tengo que decir que después de 9 años de fumarme 1 o 2 cajas diarias de cigarro, le tengo asco. Asco, hermano. No lo soporto cerca. Y les tengo que decir que no fueron los chicles, que no fueron los parches, ni las pastillas, ni las jugarretas que yo pudiera hacer con mi mente. Cada vez que yo quería fumar, alzaba mi voz a Dios. Señor, si yo sigo en esto, nunca lo voy a dejar. Me provoca hacerlo, Señor. Ayúdame a no hacerlo en este momento. No le decía, ayúdame a dejar el cigarro. Le decía, ahorita, que no fume, Señor. Ayúdame hoy. Yo sé que tú puedes. Tu palabra dice que tú me das el poder para no hacerlo. Se acababan las ganas. 5 minutos después, otra vez con ganas de fumar. Señor, ayúdame ahora. Yo no quiero volver a fumar. Yo no quiero... La gente del trabajo me empezó a ver como que si estaba loco. Reinaldo se la pasó hablando solo. A cada ratico está... Hermano, y fue una lucha, era una agonía, orar con lágrimas delante del Señor porque no quería seguir sintiendo eso y no quería seguir haciendo eso. Pasaron los meses, hermano, y un día me di cuenta, estaba comprando comida en la calle con unos compañeros de trabajo y yo siempre que salía, había un kiosco cerca de donde compraban los cigarros detallados y ese era un punto de tentación fuerte. Oye, hermano, estuve ahí, compré, me fui y dije, perro, ni pensé. Hermano, el Señor quitó de mí un deseo desordenado. Lo arrancó de mi vida y no volvió más. Por supuesto que tengo otras luchas, pero es la misma mecánica. Hay que buscar que Dios, a través de su Espíritu, produzca en nosotros esa obra. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Bueno, hermano, lo que estoy diciendo, por la fe. No una fe general en que Dios existe. No una fe general en que Cristo vino y sí existió y lo... No. Estoy hablando de una fe en la obra de Cristo en la cruz. Fe en que Cristo murió por mis pecados, fue sepultado y resucitó para mi justificación. Es fe en el Evangelio y sus bendiciones. Porque nosotros vemos el Evangelio de manera simplista. Creí y fui salvo, ya. Pero hay una cantidad de cosas que Cristo ganó para nosotros, que están allí en la palabra y que Dios las ha puesto para que nosotros seamos fortalecidos en la fe y podamos batallar más allá de nuestras fuerzas con el poder sobrenatural del Dios del universo. ¿Cómo qué cosas? Bueno, mira, yo podría pasar toda la tarde hoy y todo el mundo se va a dormir ahí y no van a comer, se van a morir de hambre, buscando en el Nuevo Testamento y en toda la Biblia las bendiciones que Dios ha traído por medio de Cristo para aquellos que ponen su fe en la obra que Él hizo en la cruz. Pero vamos a ver solamente algunos cuantos aquí en el capítulo 8 de Romanos. Versículo 14. En el versículo 14... Se me perdió Romanos, hermano, como que está caminando por la Biblia. Romanos 8, verso 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hemos venido a ser hijos de Dios. Esa es una verdad increíble en el Evangelio. ¿Saben lo que éramos antes de Cristo? Enemigos de Dios. Y por la obra de Cristo en la cruz, fuimos hechos hijos de Dios. ¿Y dónde tenemos la prueba? En que, ni siquiera es la prueba, en qué nos da o qué garantía nos da el hecho de que sepamos que somos hijos de Dios. Su palabra lo dice. Los hijos de Dios tienen la guía del Espíritu. Podemos acudir al Espíritu Santo para ser guiados y sostenidos.
Eso es una bendición tremenda. Romanos 8:15, perdón. Dice allí, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Lo primero que yo veo allí, hermano, es que hemos sido libertados de la esclavitud del pecado. Cristo clavó al viejo hombre, al pecado en la cruz del Calvario. Su obra en la cruz le ha quitado todo poder al pecado para dominarnos. La pregunta es, o que nos podríamos hacer entonces, ¿por qué nos domina? Porque nosotros los dejamos. Nosotros se lo permitimos, pero hemos sido liberados. Las cadenas han sido rotas, hermano. Es lo que dice allí. No tenemos el espíritu de esclavitud. No hemos recibido espíritu de esclavitud. No estamos obligados a obedecer al pecado. Eso es una verdad tremenda. Porque cuando yo me enfrento a la tentación y sé que el pecado, el que me quiere llevar a esa tentación, no me puede someter, mi fe se afirma. Y le pido a Dios, haz que eso sea verdad en mi vida. Ayúdame a plantar cara, a afirmar mis pies para que no me mueva. Y en el mismo capítulo, versículo 15, vemos que también que fuimos liberados del temor a toda condenación. Cristo no solamente clavó el pecado en la cruz. Cristo clavó el acta de los decretos. Todas aquellas demandas que la ley hacía de nosotros, no las demandas de portarnos bien, sino la demanda de pagar por todas las veces que nos portamos mal. Porque la paga del pecado es muerte. Y la ley lo único que decía de nosotros es muerte, pecadores, merecen la muerte. Cristo clavó eso en la cruz. Podemos estar tranquilos, sin temor a condenación alguna. Hemos sido librados del temor, porque Cristo pagó por todos nuestros pecados en la cruz. Además, si vemos en Romanos 8:16, leemos, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Tenemos el testimonio del Espíritu Santo. ¿Qué testifica? Que somos nacidos de Dios. Aquí cuando dice hijos de Dios, en el verso 14 dice exactamente eso, hijo. Pero en la palabra que usa en el verso 16 es nacidos de Dios. Hemos sido nacidos de nuevo de Dios. Eso es lo que nos está testificando. ¿Y cómo lo hace? Bueno, lo primero es, como vemos en Romanos 8:6, que dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y fíjate, aquí cambia la cosa, aquí no habla de vivir conforme a, sino de ser del Espíritu o de la carne. Es decir, salvo o inconverso. El que no conoce a Cristo, el que no tiene el Espíritu, el que está en la carne, piensa en las cosas de la carne. Pero el que tiene el Espíritu empieza a pensar en las cosas del Espíritu. Yo pasé 9 años fumando y jamás me sentí mal por fumar. Yo sabía que tenía que dejarlo porque me iba a morir, pero no porque estuviera haciendo algo malo. Cuando Cristo vino a mi vida, arrugó mi corazón y me convenció de que lo que estaba haciendo estaba mal, de que mis palabras vulgares no estaban bien, de que mi forma de tratar a las personas estaba mal. Cosas que yo antes nunca había pensado, que yo nunca antes había tenido en mi corazón o en mi mente, empezaron a venir a mí. Eso es testimonio del Espíritu Santo, de que Él nos ha tocado y nos ha cambiado. ¿De qué otra manera lo hace? Cuando empezamos esta lucha de matar la carne, empezamos a ver el poder del Espíritu. Así como yo me empecé a dar cuenta de que cada vez pasaba más tiempo sin que yo prendiera un cigarro, así nos empezamos a dar cuenta de cómo el Señor va venciendo y acabando con el pecado en nuestras vidas. Eso es un testimonio de que el Espíritu Santo está en nosotros, de que somos nacidos de nuevo. Y además por la palabra. Hermanos, ¿cuántos de nosotros, cuando llegamos al Señor, no empezamos a despertar a medida que leíamos la palabra? Empezábamos a darnos cuenta, Dios mío, mira lo que está pasando, mira lo que estoy haciendo. Y no lo sabemos todo, no habíamos leído ni siquiera una pequeña parte, pero cada vez que abríamos la palabra nos encontrábamos con otra cosa y ¡ay, Dios mío! Toda una vida que había que cambiar. Eso es testimonio del Espíritu Santo de que somos sus hijos. Porque una persona que no tiene a Cristo lee esto y nos dice, no lo entiendo, tú estás loco.
Y por último, en el verso 17 leemos, y si hijos, también herederos. Si son hijos, si son nacidos de nuevo en Dios, de Dios, también son herederos. ¿Herederos de quién? De Dios, y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Me centraré en la parte de la herencia. Esta es otra verdad que ganó Cristo en el Evangelio, en la cruz para nosotros. No teníamos nada, hermanos. Lo que nos esperaba era fuego y condenación. Y el Señor nos dio gloria eterna en su presencia. Si yo puedo encontrar todas estas cosas en el Evangelio, si yo me puedo aferrar a todas estas cosas, ¿cómo de firme podrá estar mi fe en medio de la lucha contra el pecado cada día de mi vida? En esta parte quiero que sea una palabra de esperanza para todos nosotros. La carne es un enemigo que tiene muchas caras y son caras diferentes en la vida de cada uno de nosotros. Sin embargo, por lo que hemos visto hoy, sabemos que contamos con el poder del Espíritu Santo para enfrentarnos con cada una de esas caras, con cada una de esas manifestaciones del pecado en nuestra vida y decirle, no, hasta aquí vas a llegar. Cristo rompió las cadenas que tú tenías sobre mí en la cruz del Calvario. Hasta aquí llegarás. Porque el Espíritu Santo te va a destruir. Estas verdades que hemos revisado costaron la sangre de Cristo en la cruz. Escudriñemos, hermanos, las Escrituras. ¿Cuánto abandonamos este libro? ¿Con cuánta ligereza lo tratamos cuando leemos por encimita? Cuando no nos sentamos y pedimos al Señor, Señor, muéstrame qué hay aquí. Cuando queremos entenderlo como mejor se adapte a nuestras emociones o a nuestras circunstancias, no le hacemos ninguna reverencia, no nos hacemos ningún favor, porque lo que tenemos es que buscar lo que está aquí, tal como está, y aplicarlo a nuestras vidas. Ese es el fundamento para una fe que puede luchar contra el pecado. Una fe en la gracia y el poder de Cristo, no solo para decir, ya te salvé y no vas para el infierno, sino para decir, ya te salvé y no vas para el infierno, ahora vas a vivir una vida de santidad, que nadie más, que no tenga al Espíritu Santo en sí puede vivir. Tú vas a vivir una vida que todo el mundo va a ver y se va a preguntar cómo es posible. Porque el Evangelio también obra en la vida diaria. En esa misma fe es que nuestras oraciones van con poder delante de la presencia de Dios. Porque estamos orando respaldados por una cantidad de cosas que la palabra nos dice que son verdad. Somos hijos de Dios, tenemos el testimonio del Espíritu, todo lo que vimos ahorita. Y podemos ir delante de Dios y decirle, Señor, el pecado me está molestando, como un niño chismoso a la mamá. Ayúdame. Y resistir. Y quitar el pecado de nuestras vidas. Podemos orar por esa fortaleza espiritual en esa lucha continua contra el pecado. Y en segundo lugar, una vez más, a todos los que estamos enseñando, a todos los que estamos predicando. Yo he escuchado hermanos decir, mira, no se puede pasar la vida predicándole el Evangelio a los creyentes. Hay que ir hacia otras cosas. El verso lema de nuestra iglesia, ¿puedes poner la imagen donde solamente se ve el nombre de la iglesia, creo? Ajá, no el que está en el centro, sino el que está abajo. Primero a los Corintios 1:23 dice, nosotros predicamos a Jesucristo. Ahora, pero yo creo que eso le falta algo, que está en el mismo texto bíblico. Porque si nosotros simplemente predicamos a Jesucristo, su vida perfecta, su ministerio aquí en la tierra, cómo cumplió la ley, estamos predicando como mínimo y estamos enseñando moralismo. Pórtate bien y estarás bien con Dios. O legalismo. Si quieres estar con Dios, si quieres ser salvo, tienes que hacer lo bueno. Porque es que en la vida de Cristo lo que vamos a encontrar es un estándar súper elevado que ninguno de nosotros puede cumplir. Pero en ese verso dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Todo lo que hay en la Biblia es edificación para el cristiano y para la iglesia. Todo. Pero si yo no logro verlo
cualquier cosa que me enseñe la Biblia, verla a través del prisma del Evangelio, de los lentes del Evangelio, de la cruz de Cristo, de cómo Cristo nos ayuda, nos salva, nos levanta para vivir conforme a lo que la Biblia nos dice. Si yo no puedo ver todo lo que este libro dice a través de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, no estoy enseñando la verdad, para empezar. Y no estoy llevando esperanza a los que me están escuchando. Porque si lo único que les digo, mira, hay una vida mejor que la que estás viviendo, pero no le digo cuál es el camino para llegar a esa vida, perdí. Entonces, prediquemos a Cristo crucificado, prediquemos el Evangelio en tiempo y fuera de tiempo. En todas las cosas que estemos predicando debe estar Cristo. Porque el Evangelio, hermano, a ninguno de nosotros simplemente nos sirvió para escaparnos de la condenación. Dios no quiere ver que la vida de nosotros florezca en el cielo. Dios quiere verla florecer aquí, crecer y madurar aquí. Entonces el Evangelio no es una cosa solamente que creímos un día y ya, sino que todos los días tenemos que alimentarnos del Evangelio de Cristo, del Evangelio de la gracia, para crecer y para ser santificados día con día. Y eso de que nuestra vida espiritual florezca aquí es posible, lo acabamos de ver ahora. Arranquemos la mala hierba de la carnalidad por medio del poder del Espíritu. No nos limitemos simplemente a ponernos preceptos de hombre. Entiéndanme, cada uno tendrá reglas que tiene que aplicar para protegerse de la tentación, ¿verdad? Pero no se establezca solo en eso. Ni se enorgullezca porque no dice tal o cual cosa. Enorgullezcase de lo que hay en su corazón. Y ni siquiera, dele gloria a Dios de lo que hay en su corazón. De lo que Él va poniendo día con día allí, limpiando el pecado que había allí. Escudriña las Escrituras, conoce el Evangelio y las bendiciones que Cristo ganó para nosotros allí. Y aferrémonos a eso en la fe. Tomemos la decisión de que vamos a matar la carne por el poder del Espíritu y pongamos eso en oración a Dios, confiando que Él nos va a ayudar, que Él nos va a dar la victoria. Te garantizo que Él te va a dar la victoria. Que tu vida espiritual florecerá aquí, mientras aún estamos aquí. Y que pasarás, o pasaremos de ser alfeñiques espirituales a ser portachones espirituales. Hombres afirmados en la verdad, mujeres afirmadas en la verdad, con vidas de santidad que glorifican a Cristo. Vamos a orar.